Cordial saludo para todos, me presento, soy Wilmar Javier Argüelles Sierra, estudiante segundo semestre de Psicología en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. A continuación, les voy a hablar sobre la historia de la psicología. Entonces tenemos una línea de tiempo la cual nos muestra la historia de la psicología desde sus inicios hasta finales del siglo XIX. Hablamos entonces a principios de la Edad Media, donde los filósofos de la época planteaban reflexiones en torno al hombre como parte de la naturaleza. Asimismo, se hablaba de una psicología filosófica, la cual se preocupaba por problemas cosmológicos, ya que esos asuntos eran más relevantes para el hombre que se veía sometido a los designios de una naturaleza incontrolable. En este periodo es importante que también aclarar que se hablaba de la psicología del alma. Seguido a esto hubieron dos autores importantes de la época, entre ellos Platón y Aristóteles, los cuales tenían dos orientaciones distintas. La primera, orientación naturalista, la cual pensaba que el hombre era susceptible de ser observado de forma natural y que estaba sometido a las leyes de la naturaleza. Por otro lado, estaba la orientación espiritualista, la cual pensaba que el hombre es sobrenatural en su origen y destino. Creía que existe un mundo distinto al terrestre, es decir, al mundo de las ideas donde el alma ha vivido antes de pertenecer al cuerpo. Seguido de esto, hablamos del Renacimiento. En este periodo se creó o nació la psicología renacentista, la cual se enfocaba en el estudio científico de la parte física del hombre. El hombre confía en las posibilidades de sus propios recursos naturales, cree que puede observar a través de los sentidos y que puede llegar a conclusiones a través del uso de la razón. En este periodo, el estudio de la naturaleza del alma. Asimismo, se sustituye el teocentrismo por el antropocentrismo. Posteriormente, vemos cómo dos posturas epistemológicas hacen sus aportes, el empirismo y el racionalismo. El empirismo decía que todo conocimiento se basa en la experiencia, no acepta las ideas innatas, las conclusiones son extraídas a partir del uso de datos y del uso de la razón. Por otra parte, y en controversia, el racionalismo decía que las conclusiones son extraídas a partir del uso de la razón, creía en unas verdades iniciales indiscutibles dentro de la mente humana. Finalmente, a finales del siglo XIX, donde nace la psicología científica moderna, una psicología basada en la sensación como vehículo para la adquisición del conocimiento y en la que otras disciplinas científicas como la fisiología y la biología hacen sus aportes para acercarse a preocupaciones más coincidentes. Asimismo, en esta etapa la psicología deja de centrarse en el alma y, y en su lugar ocupa el primer plano la mente y su funcionalismo. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación como psicólogo? Es importante conocer la historia, esta parte de la historia de la psicología precientífica porque nos ayuda a comprender el nacimiento de esta disciplina desde un marco histórico. Asimismo, aquellas fuerzas culturales que la han configurado y nos ayuda a comprender y definir nuestra cultura actual. Conocer esta parte de la historia de la psicología es de suma importancia porque nos muestra el surgimiento de esta disciplina de manera cronológica con las diferentes teorías y conceptos que han planteado aquellos autores de la época y que nos sirven como base para desempeñar de buena manera esta profesión. Ahora esto nos ayuda para darnos cuenta cómo se fue independizando la psicología hasta formarse como ciencia. Aquí vemos un mapa conceptual donde el nacimiento de la psicología científica, como ya lo habíamos dicho, fue fundada por el psicólogo Wilhelm en el año 1879. En este año se inició la investigación psicológica experimental y se crea el primer laboratorio de psicología experimental del mundo. Aquí vemos cómo la psicología científica se fue expandiendo por diferentes países, entre ellos tenemos Alemania, Islas Británicas, América, psicología científica en Rusia, psicología científica en Francia, con sus diferentes exponentes. ¿Por qué es importante estudiar esta parte de la psicología? Entonces, esta parte de la historia de la psicología es de suma importancia para mi formación porque nos muestra el surgimiento de esta disciplina como ciencia y expansión por Europa, con cada uno de los exponentes de la época, quienes a través de sus teorías en cada país hicieron que esta disciplina se formara como una ciencia.
También es importante conocer esta parte de la historia de la psicología porque nos posibilita la comprensión de la psicología actual, nos ayuda a tener más claridad de cómo surge esta psicología y cómo se independiza de las demás ciencias. Aquí vemos un esquema donde nos muestra las circunstancias por las cuales nacen o se forman las escuelas psicológicas. Entonces vemos que a finales del siglo XIX, como lo hemos visto anterior, era el renacimiento de la psicología científica por el fundador Will Wundt en 1879. A comienzos del siglo XX se creó la psicología experimental. Allí en este siglo, a comienzos del siglo XX, hubieron varios enfrentamientos entre Marve y Culben, dos psicólogos de la época, los cuales tuvieron enfrentamientos en Alemania por aclarar el objeto de estudio de la psicología. En esta misma etapa del estudio de la ciencia, desde el flujo, se dio el estudio de la ciencia desde el flujo de la introspección. Ya a finales del siglo XX vemos cómo nacen las escuelas psicológicas, entre ellas la escuela de Würzburg, el estructuralismo, el funcionalismo, el conexionismo, el conductismo, la escuela de Gestalt, el psicoanálisis, el neoconductismo, la escuela de Ginebra y por último la escuela soviética. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología? Entonces, es importante, de suma importancia porque nos enseña el surgimiento de las escuelas de la psicología, hecho importante por destacar, ya que después de varias controversias por esclarecer el objeto de estudio de la psicología, se llega a una conclusión y son creadas diferentes escuelas donde diferentes autores de la época hacen sus diferentes aportes. Por otro lado, se hace necesaria conocer esta parte de la historia de la psicología porque nos da las bases para ejercer la profesión de psicólogo y nos ayuda a ser más críticos e investigativos. Asimismo, nos pone en contexto con diferentes teorías y conceptos de algunos autores de la época quienes nos muestran sus líneas de investigación que nos pueden servir en nuestro proceso de formación. De las diferentes escuelas me llamaron la atención dos. Una de ellas es la escuela psicológica del psicoanálisis porque es una escuela que se caracteriza por estudiar la personalidad del ser humano a través de los sueños y acontecimientos pasados. Estudia además el subconsciente y el consciente y preconsciente de este para determinar qué clase de patología tiene el paciente. Por otro lado está la escuela del conductismo porque es una escuela que estudia la conducta del ser humano y desde mi punto de vista es una de la escuela más importante para mi proceso de formación, ya que enfatiza en el comportamiento del ser humano en diferentes ámbitos de la vida, estudiando de esta manera su conducta y su forma de actuar en la sociedad. Mi compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo. Entonces, mi compromiso con la formación y ejercicio del psicólogo es poner en práctica lo aprendido en la universidad durante mi proceso académico con relación a la psicología, teniendo pleno conocimiento de su definición y objeto de estudio y con base a esto ejercer esta profesión de forma responsable y respetuosa, en pro y beneficio de la comunidad en general, siendo un profesional en psicología que ejerce su profesión con responsabilidad, actuando en todo momento bajo el principio de la ética profesional y teniendo pleno conocimiento sobre mis derechos y deberes que debo cumplir como psicólogo, poniendo en práctica lo emanado en la Ley 1090 del 2006, Código Deontológico del Psicólogo. Sumado a esto, ejercer la profesión de psicología implica responsabilidad y respeto para conmigo y para el personal que requiere de atención psicológica. Por otro lado, siendo un futuro psicólogo egresado de la UNAM, me veo como un profesional íntegro, con todo el conocimiento de la profesión, capaz de analizar e interpretar el comportamiento humano y ejerciendo esta profesión en cualquier ámbito, ya sea social, educativo o de la salud. Asimismo, me veo como un psicólogo con capacidades y destrezas para desempeñar mi profesión de manera individual, comunitaria o haciendo parte de algún grupo interdisciplinario, actuando siempre con la ética profesional. Reflexión sobre la ética deontológica. Entonces, teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia y una profesión reconocida en nuestro país, la cual estudia la naturaleza psicosocial del individuo, asimismo se ocupa de lo cognitivo, lo emocional y lo social del ser humano, considerada así una ciencia de la salud. Por esta razón, en septiembre del 2016 se crea un código deontológico y bioético con el fin de reglamentar la profesión de la psicología, dándole las bases al profesional de psicología para ejercer esta profesión de manera responsable y actuando siempre bajo el principio de la ética profesional. Cuando hablamos de ética nos referimos al conjunto de normas sobre la conducta de las personas en todos los contextos donde se desarrolla
está donde se desarrolla. Está estrechamente vinculada con los valores y la moral. Por esta razón, la Ley 1090 del 2006 nos habla sobre la profesión de psicología y cómo debemos de ejercerla, qué requisitos debemos de tener para realizarla, para realizar esta actividad y lo más importante, cómo debemos actuar en ejercicio de esta actividad bajo los parámetros de la ética profesional. La referencia bibliográfica donde fue sustraído este contenido. Aquí nos muestra el pantallazo de un juego EducaPlay, donde están los conceptos de la ética profesional. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz